Moisés no nació entre reyes, pero fue criado como uno. Nacido en tiempos oscuros, cuando Faraón había ordenado la muerte de todos los niños hebreos, su vida fue milagrosamente salvada por su madre y colocado en una canasta entre los juncos del río Nilo. Fue rescatado por la hija del Faraón y adoptado como su propio hijo. Creció en palacio, rodeado de lujos, educación egipcia y poder. Pero en su corazón sabía que no pertenecía allí. Era hebreo. Un día, al ver cómo un egipcio maltrataba a un esclavo hebreo, Moisés reaccionó con furia y mató al opresor. Creyó que hacía justicia, pero al día siguiente fue rechazado incluso por su propio pueblo. «¿Quién te ha puesto por juez sobre nosotros?», le dijeron. Y así, con temor de ser ejecutado por el faraón, Moisés huyó al desierto de Madián, de príncipe a fugitivo, de palacio a soledad. En Madián, Moisés se convirtió en pastor. Se casó con Séfora, hija de Jetro, sacerdote de Madián, y comenzó una vida totalmente diferente. 40 años pasaron. 40 años lejos de Egipto. 40 años cuidando ovejas, caminando por desiertos, observando el silencio del cielo y el vaivén del polvo. Tal vez pensaba que su historia de liderazgo había terminado, que su error lo había descalificado, que Dios ya no lo usaría. Tal vez se resignó a una vida sencilla, silenciosa, olvidada, pero Dios nunca olvida. Un día como cualquier otro, Moisés llevó su rebaño al desierto y llegó hasta el monte Horeb, también llamado el Monte de Dios. Aquel día estaba destinado a marcar un antes y un después en su vida, aunque él no lo sabía. En ese lugar remoto, lejos de todo lo que conocía, Moisés tendría un encuentro divino. Era un día común, hasta que lo extraordinario apareció. Mientras Moisés pastoreaba, notó algo extraño. Una zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. El fuego ardía, brillaba, danzaba, pero las ramas seguían verdes, intactas. No era un fuego común. Moisés se acercó, intrigado. ¿Qué clase de fenómeno era ese? ¿Un mensaje? ¿Una señal? Y entonces, de en medio del fuego, una voz lo llamó por su nombre. «Moisés, Moisés». Él respondió: «Aquí estoy». La voz le advirtió: «No te acerques. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa». Moisés, temblando, obedeció. El terreno era el mismo que minutos antes había pisado sin temor, pero ahora la presencia de Dios lo santificaba. Lo común se volvió sagrado, lo natural se volvió eterno. La voz continuó: «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Moisés, al escuchar esto, se cubrió el rostro. No podía mirar, no se atrevía. Había escuchado las historias de sus antepasados, pero ahora la misma voz que habló a Abraham lo llamaba a él. El mismo Dios que guió a Jacob ahora se revelaba en fuego ante un pastor fugitivo. Dios no se había olvidado de su pueblo, ni tampoco de Moisés. La voz ardiente le dijo algo que estremeció su corazón. «He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus opresores. He descendido para librarlos y para sacarlos de esa tierra a una tierra buena y espaciosa». Dios no era ajeno al dolor de los israelitas. Cada golpe, cada lágrima, cada súplica no habían pasado desapercibidas. Dios los había visto, Dios los había oído. Pero lo más sorprendente estaba por venir. La voz de Dios se volvió directa. «Ven, por tanto, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel». Moisés quedó helado. ¿Él? ¿Volver a Egipto? ¿Enfrentar a Faraón? ¿Convencer al pueblo? Era demasiado. Respondió: «¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel?» Dios no respondió exaltando a Moisés ni hablándole de sus capacidades. Le dijo simplemente: «Yo estaré contigo». El llamado no se trata del mensajero, sino de aquel que lo envía. Dios no buscaba perfección, buscaba obediencia. Prometió acompañarlo, prometió estar en medio de su temor, en sus palabras, en sus pasos. Y para confirmar su palabra, dijo: «Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte». Moisés hizo otra pregunta: «Cuando me pregunten, ¿cuál es el nombre de Dios?».
¿Qué les responderé? Dios dio una respuesta que resonaría por generaciones. Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel. Yo soy me envió a vosotros. Ese nombre lo dice todo. Yo soy. Presencia eterna. Existencia pura. Sin principio ni fin. El Dios que es, que fue y que será. El Dios suficiente. Dios le explicó que los ancianos de Israel lo escucharían, que lo acompañaría con señales, que tocaría los corazones. Moisés no iría solo, no sería rechazado como antes. Esta vez Dios abriría el camino, pero el corazón de Moisés aún dudaba. Dios le preguntó, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Una vara, respondió Moisés. Échala en tierra. Y al hacerlo, la vara se convirtió en serpiente. Moisés huyó, pero Dios le dijo que la tomara por la cola, y volvió a ser una vara. Luego le ordenó meter su mano en el pecho, y al sacarla, estaba leprosa. Al volverla a meter, fue sanada. Dios le estaba mostrando que el poder no estaba en la herramienta, sino en aquel que da la orden. Pero Moisés aún tenía miedo. Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Soy torpe de lengua. Dios le respondió con una pregunta poderosa. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién hace al mudo o al que ve? ¿No soy yo, Jehová? Y añadió, ve ahora, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar. Aún así, Moisés dijo, ay, Señor, envía a otro. Dios se enojó, pero con paciencia le ofreció una ayuda. Tu hermano Aarón hablará por ti. Yo estaré con tu boca y con la de él, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Dios no lo desechó por su miedo. Le dio apoyo, le dio dirección, le dio gracia. Moisés regresó a su casa, tomó su vara, se despidió de su suegro Jetro y partió con su esposa e hijos rumbo a Egipto. Ya no como fugitivo, sino como profeta. Ya no con miedo, sino con un fuego encendido en su interior. El mismo fuego que ardía en la zarza, ahora ardía en su corazón. Esta historia nos recuerda que Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados, que aunque pasen años, Dios no olvida su promesa, que el desierto no es el final, sino el lugar donde Dios nos prepara para lo eterno. Moisés pensó que su historia había terminado, pero Dios apenas comenzaba. ¿Y tú? ¿Estás huyendo? ¿Estás en un desierto? ¿Crees que fallaste demasiado? Dios todavía habla desde zarzas ardientes. Dios todavía llama por nombre. Y si Él te llama, también te acompañará.